Primera de Corintios 12 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Úsame, Señor, para predicar tu palabra por Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo habla de los dones espirituales y su uso en amor. Es importante esto, dones espirituales y su uso en amor. Vale la pena resaltar que esta iglesia abundaba en dones. Era una iglesia rica en los dones espirituales, llena de toda gracia. Dice que ella estaba enriquecida, dice el apóstol Pablo, de tantos dones. Bueno, la palabra don viene de una palabra griega que es charis o charismata. De ahí también viene la palabra carisma. Pero la palabra don en sí significa regalo, hacer don, dar. Quiero resaltar esto, que los dones son un regalo de Dios. Los dones son un regalo de Dios. Distinto a los frutos, que los frutos son una consecuencia de que el hombre nació de nuevo. Pero los dones en sí son un regalo de Dios, que Dios le da a la iglesia para provecho de la comunidad de la iglesia. Son regalos. Entonces, el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra, ¿cierto? Aquí, espirituales, es la palabra griega neumática. P-N-U-M-A-T-I-K de kilo y A, neumática. Se refiere a cosas que pertenecen al Espíritu Santo. Y es la clave de este capítulo 12 hasta el 14. Y tiene que ver en la relación que es el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como tal, tiene dones espirituales. Ahora, ¿por qué son necesarios los dones espirituales? Porque todo llamado al ministerio, incluso a la salvación, es un llamado sobrenatural. Nosotros necesitamos herramientas sobrenaturales, porque nuestro llamado es sobrenatural. Una vez escuché, muchos años atrás, que el llamado al ministerio es un llamado a lo imposible, porque humanamente es imposible cumplir el propósito de Dios en la tierra. Si no fuera dada la gracia, ese don del Señor, no podríamos. Entonces el apóstol Pablo le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Luego dice: sabéis que cuando erais gentiles, gentil significa una persona que no conocía a Cristo, ¿cierto? Ese es un gentil. Alguien, un hombre natural, porque hay tres tipos de personas. Está el hombre natural, que es esa persona que no tiene a Cristo en el corazón. Está el hombre carnal. Y el hombre carnal es el que, aunque recibió a Cristo, decide vivir una vida en la carne. Entonces, es carnal. Sabe que tiene que amar, pero no ama. Sabe que tiene que perdonar, pero no perdona. Sabe que tiene que dejar el vicio, pero no lo deja. Sabe que tiene que dejar la envidia, pero no deja la envidia. Sabe que tiene que dejar los celos, no deja los celos. Sabe que tiene que dejar los chismes, porque él tiene a Cristo en el corazón, pero es perezoso, es un carnal. Ese es un carnal. El vecino que no tiene a Cristo no es carnal. Es un hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu. También se le puede llamar un gentil.
Generalmente se usa la palabra impío, que también se aplica, pero la palabra más adecuada es gentil. Gentil. Es una persona que no tiene conocimiento, porque de alguna manera, aunque son personas y conocen lo bueno y lo malo, pero no tienen el conocimiento de Dios, están ciegos. Entonces, cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, dice Pablo, hablándole a esta iglesia. Entonces, él no quiere que ellos ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo que esta iglesia tenía dones, pero no lo estaban ejerciendo con amor y había mucha confusión. Había mucha confusión. Y siempre, como dicen los grandes estudiosos de los grandes avivamientos, en un avivamiento hay excesos. Es imposible quitar la parte humana. Es imposible. En una manifestación del Espíritu en la iglesia, 100% espiritual, siempre va a haber alguien carnal. Y donde está Dios, también siempre va a querer meterse el diablo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esta iglesia tenía dones, pero también habían otros espíritus que estaban moviéndose ahí. Por eso no todo, ¿cierto? No todos los espíritus son de Dios. Por eso dice la Biblia, probar los espíritus si son de Dios. Por ejemplo, esos hermanos inmaduros que dicen, yo no profetizo más porque a mí no me reciben. Me di cuenta, vi que el pastor puso una cara, los hermanos como que me están colando, por eso no profetizo más. ¿Ha escuchado a esa gente? Dice, yo no, aquí no me reciben. Cuando la persona es madura, si Dios le da una profecía, la entrega. Da lo mismo que te crean o no te crean. Tú cumples con entregar lo que Dios te da. ¿Me entiendes? Pero la iglesia tiene que examinar los espíritus, si son de Dios, si la profecía es de Dios. Hay mucha profecía falsa. Y me viene a la memoria justamente algo que llegó al grupo del Zoom pastoral. No sé quién, un pastor quizás, de qué país, pero no era de Chile, envió un video. Y en el video aparece una muchacha endemoniada. Y alguien le está haciendo liberación. Y le pone el micrófono a la muchacha endemoniada y le dice, cuéntanos, ¿de dónde viene el virus? Bueno, la muchacha endemoniada dice, este virus viene de los laboratorios del infierno y fue creado para destruir. Y cuéntanos, le dice, entrevistando el pastor a la endemoniada. Cuéntanos, ¿y la vacuna? La vacuna es para destrucción. Y cuéntanos, ¿y la tercera vacuna? Y ya esa es más terrible y la gente que se la ponga en menos de 10 días se va a morir. Entonces cuando yo veo este video, inmediatamente yo sé que hay mucha gente que cree en esas cosas y anda viendo videitos en el internet. Y es peligroso, hermano, cuando tu fe depende del YouTube. Es como hace poco una hermana, yo le decía al hermano, pues le decía, pastor, no me he vacunado. Porque a mí ya me vacunó el Espíritu Santo y bueno, y esa es su fe, está bien. Yo decía, pero usted, hermana, toma remedios para la presión. Y me decía, sí, tomo remedios para la presión, es lo mismo, le dije entonces. Porque ahora, si usted me dice que el Señor le habló por la palabra, que no se vacune, y usted se vacuna, usted está desobedeciendo a Dios, pero no le habló por la palabra. No me habló por la palabra, me dijo. Bueno, luego le pregunté a la hermana y le dije, pero hermana, pero a lo mejor el Espíritu Santo le habló. No me habló el Espíritu Santo, tampoco. O sea, si no le habló el Espíritu Santo, no le habló la palabra, no fue Dios que le habló. Entonces, ¿qué le habló? El YouTube. ¿Algún video? Le dije, mire, yo como pastor yo no le puedo decir vacúnese, porque primero no es obligatorio. Pero usted no puede estar, ¿cierto?, obedeciendo a esos videitos que están en YouTube. Una hermana, que por ética no voy a nombrar, pero ella tiene muchos seguidores, estando un día comiendo juntos ahí junto a mi esposa, me dijo, mire,
este video y aparecía una mujer diciendo ya todos los que se desobedecieron a Dios y se pusieron la vacuna. Y yo dije, ¿cuándo Dios dijo que no? Y yo me la puse, pues, entonces alguna vez Dios habló y yo no estaba, entonces. Y yo le decía, mire, hermana, le decía, no hay que creer a todas esas cosas que salen por el internet. Usted es libre de vacunarse o no. Pero no podemos atribuir que Dios dice en su palabra, vacúnate, no te vacunes. Bueno, el tema no es la vacuna. El tema es que a veces el pueblo de Dios está comiendo todo, está creyendo todo. Y han dejado de creer en Dios. Y no están examinando los espíritus. No están examinando los espíritus. ¿Cómo examino los espíritus? A través de la palabra. Pues es fácil. No es ser tan místico, tan espiritual. Por ejemplo, una vez un hermano entregó una profecía. El Señor dice que a las 3 de la mañana vengo, dice el Señor, a las 3. Y allá en la población Pablo de Roca, 6 de mayo, andaban todos ahí golpeando los techos. Hermano Quique, levántate, Quique, porque el Señor habló que viene a las 3 de la mañana y tú estás durmiendo. Y el hermano desesperado se levantó y empezó a orar. Y bueno, ¿por qué? Porque hay ignorancia. Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Nadie la sabe. O sea, hay que examinar los espíritus. Entonces, ahora, yo voy a hablar estos días con la ayuda del Señor de los dones. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque en el capítulo 12, verso 2 dice que ustedes no pueden ser como los gentiles que son llevados para allá, para acá, y se extravían como se llevan a los ídolos. Por tanto, hago a saber que nadie, por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Nadie. ¿Por qué? Porque se había levantado un profeta en la iglesia de los Corintios y había hablado quizás lengua, y había hecho una parafernalia y algunos dones y algunas manifestaciones, quizás temblaba, y dice Jesús es anatema. Y Pablo entonces dice, no, esta cuestión hay que pararla. Esta cuestión hay que pararla. Nadie que hable inspirado por el Espíritu puede llamar anatema a Jesús. Significa que nadie que está inspirado por el Espíritu le puede decir a Jesús que está maldito. Porque Jesús no es maldito, es bendito. Jesús no es maldito, Jesús es bendito. Entonces alguien por ahí había profetizado y había llamado anatema a Jesús. Entonces no era el Espíritu de Dios, era un espíritu del diablo, era un espíritu de confusión. Yo creo que tenemos que replantear el pentecostalismo en Chile. En una iglesia amiga que yo conocí, empezaron las manifestaciones, la iglesia empezó a crecer, el Señor se empezó a mover, habían danzas, había lengua y profecía, y todo eso es bueno. Y había un profeta, porque siempre hay un profeta que la lleva, en buen chileno, el profeta mayor se le dice en algunas iglesias. Eso del profeta mayor. Y bueno, y todo lo que decía el profeta mayor la iglesia hacía, porque hay pastores que también los mandan los profetas. Hay pastores que los mandan los profetas. Entonces, era tanta la manifestación, pero en las manifestaciones hay que tener cuidado porque también se mete el diablo. Bueno, dice que un día en esa iglesia que era de Santiago, pero un lugar más rural, tipo campo, entró un pájaro negro. Y cuando entró un pájaro negro, entonces el profeta dijo, hermano, entró el diablo. Entró el diablo. Entonces, ¿qué pasó? Que el profeta mandó y todos los hermanos fueron y pillaron el pájaro, pobre pájaro, lo pusieron en el piso y empezó el profeta a saltar y la sangre empezó a correr por la iglesia. Y cuando el pastor vio eso, recién se dio cuenta que eso no podía ser de Dios. Que ni ese profeta era de Dios, ni muchas manifestaciones que habían dentro de la iglesia eran de Dios, que ese era un desorden, que él era un pájaro que entró y que el diablo no estaba en ese pájaro.
hay tantas iglesias en nuestro país que siguen en la ignorancia. Justamente ayer hablaba con un hermano, Manuel Gutiérrez, que es el presidente del sindicato de los pescadores allá en Coronel. Dios lo bendiga si me está escuchando. Y me decía, pastor, acá está la escoba, término de un buen chileno, está la embarrada. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, Lota, Coronel y todos esos lugares, son iglesias de muchas manifestaciones, donde la gente opera, las danzas, las profecías. Y desde luego que Dios en su amor tiene que manifestarse más de alguna vez en alguien. Pero son iglesias de eso, de la danza, de la profecía, de la lengua. Yo creo en eso, ¿eh? Soy pentecostal, pero creo en el orden. Entonces, dice que en la caleta de pescadores un 90% descarriado. 90% descarriado. O sea, de 100 pescadores que iban a la iglesia, se descarriaron en este tiempo de pandemia. Porque eran de la profecía, eran de la lengua, eran de la danza, eran de la operación, eran, ¿cierto?, de chasconear la gente, pero no tenían nada de profundidad en la palabra, hermano. Nada de profundidad en la palabra. Entonces, yo creo en las manifestaciones, pero si un cristiano no ama la palabra, yo he predicado en iglesia donde cantan 3 horas. Y cuando uno predica y por misericordia se prepara, uno sabe que lleva una palabra del Señor, una palabra bíblica, una palabra que tiene inspiración por misericordia. Ellos están puro esperando que termine de predicar. No les gusta la palabra. Lo que quieren que termine luego porque quieren cantar, quieren danzar. Yo tengo hermanos así en la iglesia que vienen de esas tendencias y le ha costado mucho aprender. Ellos encuentran fome a los cultos. A ellos les encanta las danzas. Pero si criamos una iglesia llena de emociones, no vamos a tener una iglesia madura, una iglesia sólida. Y el pentecostalismo en Chile, por eso es que a veces hay mucho ignorante, pero la ignorancia voluntaria porque no estudian la palabra. Porque dicen, hermano, la letra mata, pero ¿qué mata? Mata la ignorancia. Cuando Pablo dice la letra mata, se refiere a la ley, que la ley te mata porque la ley te hace, ¿cierto? Te muestra que estás en pecado y no te da ninguna solución. La letra mata, la ley te mata, pero la gracia te da vida. Jesús es la gracia, que te muestra que estás en pecado, pero te perdona y te cambia y te transforma. Pero no es que la letra mate porque cuando tú estudias la palabra te vas a morir espiritualmente. No, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Bueno, he sentido, a veces predicamos, evangelizamos, pero hoy he sentido de enseñar de los dones y solo estamos en la introducción. Solo estamos en la introducción. Yo no sé a cuántos el Señor nos está enseñando en este mismo momento. Cuidado con esas iglesias. Ahora, y no solo pasa en las iglesias pentecostales tradicionales, en nuestras iglesias pequeñas, también en los grandes ministerios, Moisés. Estoy metiendo a Moisés en el tema. Que están todos enseñados a profetizar y se van al otro extremo. Y llega alguien y dice, tengo una palabra de Dios para ti. Aquí vas a conocer la verdad. Aquí te traje porque vas a empezar con nuevos comienzos. Y como hay pentecostales mal estacionados, disculpe los términos tan chilenos que estoy usando hoy día, pero usted me entiende. Se van a esas iglesias. Son más educados. Son ingenieros, son profesionales. Pero igual el espíritu de turbación igual está en ellos. Dicen mejor las palabras que mis viejos pentecostales. Pero el mismo espíritu de turbación está en ellos. Por eso es necesario tener el espíritu y el discernimiento. Moisés, tengo que despedirme. Si usted quiere escuchar la segunda parte, bueno, hoy día no iba a predicar en la noche, porque lo voy a predicar en la noche en el segundo culto. Y voy a hablar un poquito
distinto, pero voy a hablar de los dones y mañana sigo con la segunda parte acá. Gracias, Moisés. Gracias por escucharme, hermanos. Gracias, aprendamos de la Biblia. Se despide el pastor Daniel Lagos. Chao, chao, bendiciones.